Damos inicio a nuestro segundo nivel del entrenamiento de los GAPS, grupos de aplicación de la palabra. Y recordándoles que son 6 niveles más potencialmente un nivel de, vamos a hacer un cáliz, como dirían por ahí, una prueba, una parodia, si lo quieren llamar así, de cómo luciría un gap. Yo sé que ya muchos de ustedes han experimentado los gaps y muchas de las cosas que se hicieron en los gaps se hicieron bien, otras cosas no tan bien, por eso es que se inició este entrenamiento. Y la idea de esa parodia va a ser obviamente pues darnos un ejemplo más claro, ¿no? de poner en práctica con esa parodia todo lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de los 2 niveles. Vamos a orar y dar inicio a nuestro tiempo, ¿vale? Padre, te damos gracias por esta tarde, gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes que van la extramilla hoy, Señor, y que están dispuestos a entregar en devoción su día para seguir aprendiendo de las cosas que a ti te importan, Señor, que están en tu corazón, Señor, y este entrenamiento del ministerio mutuo no es una excepción. Gracias porque nos anima el poder ver a otros que quieren ser también nuestros colaboradores en el ministerio, no nada más proclamando, sino cuidándonos los unos a los otros. Señor, te pedimos que nos ayudes a ser edificados, a darnos fortaleza para que estos 6 niveles que nos faltan, Señor, sean de gran edificación y sobre todo para que se cumpla el propósito por el cual nosotros nos hemos reunido en las tardes de los domingos, Señor. Danos sabiduría para entender las cosas que vamos a aprender hoy y dejamos este tiempo en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, bienvenido otra vez al nivel 2 de los grupos de aplicación de la palabra, del entrenamiento o capacitación. Este va a ser la sesión 1 o lección 1. Recordando un poquito, este nivel 2 en teoría es enfocado para equipar a aquellos que van a ser los encargados de los GAPS, ¿no? Pero como ya les expliqué la filosofía detrás del por qué quiero que estemos todos, sin importar si vas a terminar siendo un encargado de un GAP o no, es precisamente para que tengamos todos una expectativa clara de los unos con los otros, tanto tú de aquella persona o mujer que va a ser la encargada de las mujeres de tu grupo, ¿no? Como ellos de ti, cuando se supone que ya pasaste por todo el nivel 1, ¿no? Entonces, por eso es que nos estamos dando la tarea de que todos estén empapados de toda la información, para que no haya de que, yo no sabía que es una expectativa. No, claro que sí sabías, todos lo aprendimos, ¿cierto? Esa es la finalidad de este segundo entrenamiento. Entonces, para que te ayude un poco a asimilar mejor la información que vas a recibir en estos 6 sesiones, imagínate que ya el pastor te dijo que tú vas a ser un encargado de los GAPS, ¿no? Y de esa forma, todo lo que te esté entrando en tu mente lo vas a asimilar a la luz de ese sentir, ¿no? Como si tú ya, ese va a ser tu rol, y sin importar si al final del día vas a ser un encargado o no, vas a poder absorber. Bueno, por lo menos a mí me ayudaría, no sé a ti, si tienes otro método para enfocarte más y creerte más esta información, pues ocupa ese método. Este es el que se me ocurrió a mí. Entonces, ahí te lo dejo como tarea. Entonces vamos a iniciar, dice nuestra hojita, sesión 1, grupos pequeños, el motor de la cultura del discipulado con propósito. Entonces básicamente inicia con esta declaración, que nuestros GAPS o grupos de aplicación de la palabra o grupos pequeños, como le quieras llamar, son el motor del discipulado o de la cultura del discipulado de la iglesia local. De forma que el discipulado, como ya lo hemos dicho antes, no nada más depende del pastor, ¿no? Sino más bien mi tarea desde el día 1 que iniciamos esta plantación siempre ha sido formar una cultura en donde todos nos edificamos los unos a los otros, donde todos nos exhortamos los unos a los otros, donde todos hacemos todo lo que hacemos para los otros. Y de esa forma no hay un pastor, por decirlo así, o sea, no hay alguien que es el único que puede animar o exhortar o corregir, sino somos todos, es una tarea de todos. Eso yo creo que ya quedó muy claro del nivel pasado. Pero entonces algo importante que entender de la función de los GAPS,
para que yo me comprometa aún más. O sea, se supone que ya no debería haber más duda del por qué me tengo que comprometer a un gap, ¿no? Pero si todavía la hay por ahí, bueno, pues es porque es el motor de la cultura del discipulado con propósito. De forma que ese va a ser un buen laboratorio. Cuando yo me reúna con mi GAP, es como mi laboratorio en donde yo voy a aprender a hacer estas cosas con mi pequeño grupo, mi pequeña comunidad, para que cuando lo tenga que hacer a otro nivel, no lo pongamos a otro nivel, cuando lo tenga que hacer fuera de ese grupo, con la iglesia local, yo ya tenga esa parte, ese chip, vamos a decirlo así, como parte de la cultura del llamado que yo tengo como miembro de esta congregación. Entonces es básicamente eso, ahí es con propósito, pero es con el propósito de que se extienda en todos los gaps, de forma que aún yo puedo impactar a otros gaps. O sea, que no se limite mi impacto en mi gap pequeño con los que me llevo ya muy bien y con los que ya hice migas muy fuertes, ¿no? Sino que incluso yo puedo hacer de impacto a otros gaps que vean el tipo de cultura que ya está establecida en las relaciones íntimas que ya formé con mi gap. Entonces, esa es la idea, un discipulado con propósito, donde todos nos discipulamos, y la ilustración creo que ya quedó muy clara, ¿no? Donde yo con mi muleta empujo a la que trae silla de ruedas, y la que trae silla de ruedas hace algo para el que está, no sé, le tiene el suero a alguien más y cosas por el estilo, ¿no? Todos estamos mal, todos necesitamos de todos, y por eso es que queremos formar esa cultura en la iglesia local, amén. Dice, ¿cuál es la misión? Hacer y madurar discípulos de Cristo para glorificar a Dios a través del cumplimiento de la gran comisión. Entonces, hacer y madurar, ¿ok? No nos limitamos en hacer, o sea, en predicar el evangelio, sino que una vez que la persona responde al mensaje, también queremos ser intencionales en el discipulado correcto, porque es parte de la gran comisión, y lo vamos a leer. Dice, id pues, Jesús, Mateo 28, 19 al 20, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, no nada más se trata de ir a ser discípulos y de bautizarlos, sino que también se trata de ¿qué? De enseñarles a guardar todo lo que Él nos ha enseñado. Y todo lo que nos ha enseñado no se aprende en una semana, Cristo, ¿cierto? Nos toma toda una vida aprender las cosas de Cristo, las cosas que Él quiere que vivamos, las cosas que Él quiere que representemos y reflejemos como nuevas criaturas de Cristo. Entonces eso también es parte del discipulado. Por eso es la misión entra a esa parte, hacer y madurar. Ese ya es el proceso de madurez, cuando yo le enseño a alguien cómo vivir la vida cristiana, o alguien me enseña a mí cómo vivir la vida cristiana. Va de los dos lados, ¿ok? Dice, vamos a continuar leyendo, perdón. Un camino de discipulado con propósito es más que simplemente hacer decisiones para Jesús. Bueno, creo que eso ya quedó claro, ¿no? Y todos conocemos la iglesia, que es enorme, y que cuando a la persona le preguntas el evangelio, a los miembros de esa iglesia, nadie te sabe decir cuál es el evangelio. Y uno dice, bueno, entonces ¿qué les enseñan en estas iglesias? Es precisamente porque se enfocaron nada más en ¿qué? En que la persona hiciera una decisión para Jesús, pero nunca se enfocaron en alimentar su alma para obedecer las palabras de Jesús, ¿no? Y parte de la obediencia entra a aprender el mensaje que Jesús exaltaba más, que era el mensaje de Él mismo. Amén. Dice, una decisión por Cristo es solo el comienzo. La salvación crea el potencial para la madurez espiritual, no lo garantiza. Entonces, aquí me gusta, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cuando alguien hace una decisión para Jesús, pero no sabe explicar aspectos de la doctrina, o no sabe vivir una vida cristiana que glorifique a Dios, ¿no es salvo? No, porque la salvación nunca fue por obras, ¿cierto? Pero sí es importante reconocer que esa persona va a pasar a la gloria con una madurez espiritual que no da ganas de imitar, ¿no? Por otro lado, ¿no? Recordemos que la Biblia dice esto, que los que son sus hijos van a dar mucho fruto. Entonces espera que la persona que tiene el Espíritu Santo de Dios en ella y que va a un lugar donde no lo están discipulando para obedecer los mandamientos de Jesús, eventualmente salga corriendo de ese lugar, porque si no, entonces ¿cómo va a dar mucho fruto? No hace sentido la palabra que dice que las nuevas criaturas en Cristo, nuevas criaturas son y dan mucho fruto, amén. Entonces ahí está, la salvación crea el potencial para la madurez espiritual, no lo garantiza. Entonces, todo el que tiene el Espíritu Santo de Dios morando en él, tiene el potencial de vivir una vida piadosa para Jesús.
¿Qué es lo que lo garantiza? Pues que esté congregándose en una iglesia donde lo animan a vivir para Jesús, donde le enseñan las cosas que Jesús enseñó. Dice, la santificación progresiva no solo ocurre o no ocurre sola. Yo quiero pensar que quiso decir la persona que tradujo esto. Dice, enseñar a los creyentes a caminar en obediencia, adorar con todo el corazón y testificar con audacia, funciona mejor en grupos pequeños. Bueno, parece que estamos redundando un poquito porque ya entendimos eso, ¿verdad? Yo no puedo crecer en mi santificación si no lo hago dentro del contexto de una iglesia local, ¿no? Y a veces es difícil hacerlo dentro del contexto con toda la iglesia, entonces por eso es que hacemos grupos pequeños, para que esa pequeña comunidad, que es una muestra de toda la iglesia, sea tu campo tu laboratorio, ¿no? Para que tú te ejercites en crecer en la piedad, ¿no? En que tu santificación empiece ahí y que se expanda hacia los confines de los otros ministerios de la iglesia, vamos a ponerlo en esas palabras, ¿no? Entonces la santificación por mi cuenta no existe. El cristiano que le llaman por ahí el cristiano que es un llanero solitario, se engaña de pensar que él puede crecer en su santificación cuando no se congrega en una iglesia local. Dice, la multiplicación saludable llega después de la madurez. Hacer discípulos saludables significa enfocarse en la madurez espiritual antes que en multiplicar grupos y líderes. ¿Ok? Entonces, eso es algo bien importante también que tenemos que entender. Para que los grupos de aplicación de la palabra se multipliquen, o sea que de un grupo hagamos otro grupo, nos tenemos que asegurar que el grupo que queremos dividir ya es un grupo maduro que entiende esta filosofía y que la practica, ¿no? Entonces, sí es importante entender eso, porque vamos a llegar en el día en el que mi grupo ya es muy grande, hagamos 2 grupos, pero si yo veo que tu grupo no es lo suficientemente maduro para dividirse en 2 y multiplicar esa madurez, pues no va a poder ser así. Vamos a tener que ver algún otro plan, pero no va a ser el de multiplicar ese grupo. Entonces, sí es importante que tomemos en cuenta eso, y también que tomemos en cuenta que cuando veamos que tu grupo es muy sano, lo más seguro es que lo vamos a querer multiplicar. O sea, para que también no seas egoísta en querer atesorar a todos los con los que ya te llevas muy bien, sino más bien que pienses, si mi grupo ya es muy sano, gloria a Dios, porque eso vino de Dios. Ahora nuestro grupo debe ser de bendición para formar otros grupos, ¿no? O para fortalecer otros grupos. No sabemos cuál va a ser el escenario. Entonces también ve pensando en esas posibilidades, ¿no? Que todos los grupos todo lo sano lo queremos multiplicar, ¿cierto? Y todo lo no sano, pues nos vamos a esperar hasta ver lo sano, ¿ok? Después viene un diagrama. Dice la madurez espiritual contra la apatía espiritual. Y está muy sencillo el diagrama y creo que se entiende. Entonces inicia el punto de tu salvación, que es en la coordenada 00, ¿no? Del diagrama, y hacia arriba, en el eje de las Y, me parece, si no estoy tan mal en mis matemáticas, está la madurez espiritual, y en el de las X está el año en Cristo, los años en Cristo, los que llevas caminando con Cristo. Y básicamente las 2 gráficos que se representan ahí es uno positivo y uno negativo. El negativo es ese que donde no hubo un discipulado, avanzaron años, pero no necesariamente la persona creció en madurez, ¿no? Y ese es el error que se comete, ¿no? Y por eso es que ya sabes que cuando alguien dice, llevo 20 años o 30 años en el cristianismo y te lo hace con un tinte de venderte su madurez, ya sabes que la persona es inmadura, porque un maduro ni siquiera hace ese comentario, se lo guarda, porque es humilde, ¿cierto? Entonces, eso es lo que pasa. Las personas que no tienen un discipulado correcto, sí crecen por la gracia de Dios, porque Dios tiene misericordia de sobremanera, ¿no? Pero es un crecimiento que apenas si se puede notar, y lo vemos en esa gráfica. ¿Por qué? Por falta de discipulado. Las personas que tienen al Espíritu, pero que reflejan una madurez madura, por decir, valga la redundancia, al pasar de los años, es porque se sometieron a un discipulado con propósito, en donde la humildad pudo más que el orgullo, y se ve en ese gráfico, ¿no? Donde no necesariamente todo el tiempo es una línea recta de 90 grados, pero sí es una onda así medio ondulada, ¿no? Que ascendiendo hacia la madurez, ¿no? Entonces, oremos a Dios para que todos los que estamos aquí seamos esa línea ondulada y no esa línea así medio que avanza, pero que apenas si se nota el crecimiento. Dice, ¿por qué grupos pequeños? Los grupos pequeños
son uno de los mejores lugares para ser discípulos. Bueno, es uno de los mejores, ¿eh? Sí quiero aclarar, no es el lugar en donde si no vas a un grupo pequeño, tú no puedes ser discípulo. No estamos diciendo eso, porque eso ya sería legalismo, ¿no? Pero sí estamos diciendo, hey, si no vas a un grupo pequeño, adivina qué, te vas a perder de mucho de la madurez que Dios tiene preparada para ti, ¿no? Eso es lo que sí estamos diciendo, y por eso es que no vamos a forzar a nadie a pertenecer a un grupo pequeño, pero sí podemos casi asegurar que la persona que no está yendo a un grupo pequeño se está perdiendo de mucha bendición y de mucho crecimiento espiritual. Y yo creo que pensar que ese no quiere ser tú, ¿verdad? Entonces por eso los animo a que, aunque vayan la extramilla en querer asistir a sus grupos pequeños, porque esa es la única forma, o una de las muchas formas que Dios va a ocupar para crecerte en tu madurez espiritual, ¿no? Para que seas un discípulo sano. Dice, un grupo pequeño proporciona una comunidad íntima para crecer en Cristo unos junto a otros. ¿Qué más proporciona? Motivación constante y recíproca, un lugar seguro para que crezcan los discípulos maduros, un gran campo de entrenamiento para futuros líderes. Entonces, estas son algunas de las muchas otras cosas que podríamos agregar a esa lista que proporciona el escenario de un grupo pequeño, ¿ok? Y tú como encargado de grupo debes de creer que esto es verdad. Porque si tú como encargado del grupo no crees que esto es verdad, lo más seguro es que se va a notar cuando ya estés en el contexto de grupo. Y el fruto que vaya a salir como resultado de tu liderazgo, por decirlo así, en ese contexto, pues va a ser muy pobre, va a ser muy insignificante, por decirlo así. Entonces, tú sí debes de creer que estas cosas son verdad cuando se reúnen los grupos pequeños, ¿sí? Y te debes de asegurar que estén pasando, que haya esa comunidad íntima de crecer los unos con los otros, que haya esa motivación constante y recíproca de los unos con los otros, que sea un lugar seguro para que crezcamos en la madurez, no un lugar donde la gente llegue y se siente intimidada, ¿no? Debe ser un lugar, un campo de entrenamiento. ¿Para qué? Para que después podamos formar otros grupos, ¿no? O para identificar a la persona que va a ser el siguiente anciano de la iglesia. No lo sabemos, ¿no? Es creer que ese lugar sirve como esa plataforma para eso. Dice la siguiente hoja, dice, el motor del discipulado. Los grupos pequeños son el motor del discipulado que impulsa una cultura orientada a ser discípulos con propósito. Bueno, ya lo dijo antes, ¿no? No sé por qué lo vuelve a poner. Dice, ¿cuál es nuestra manera? Bueno, hay una forma en la que vamos a discipular y nos da 3 aspectos. Dice, en el espíritu del más grande de los mandamientos, ¿no? Amar al Señor de Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, es en ese espíritu en el que vamos a amar o a buscar hacer grupos pequeños o grupos de aplicación de la palabra. Fuera de ese espíritu no queremos hacerlos porque el resultado no va a ser un fruto sano. Entonces siempre estar buscando que el espíritu detrás o la forma detrás de por qué queremos hacer lo que queremos hacer sean estas cláusulas, ¿no? Por el amor que le tenemos a Dios, por la devoción que queremos tener a Dios, porque queremos que nuestra mente sea consumida con las cosas de Dios y como resultado también podamos amar a nuestro prójimo como lo buscamos hacer con Dios. Dice, el corazón del discipulado. La Biblia no solo define nuestra misión, sino que también define nuestra manera de actuar. Entonces, la misión queda clara. ¿Cómo vamos a llegar la visión queda clara. ¿Cómo vamos a llegar a esa visión? Con la misión. ¿Y cuál es la misión? Pues todo lo que ya vimos en la sección pasada o en el nivel pasado. Todos los unos a los otros que tenemos que estar buscando aplicar en nuestras relaciones mutuas. Y está la lista ahí, ámense unos a otros, acéptense unos a otros, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, anímense unos a otros, instrúyanse unos a otros, confiésense unos a otros sus pecados, perdónense unos a otros, oren unos por otros, consuélense unos a otros, estimúlense unos a otros. Y les quiero animar a que si no has terminado alguna de los capítulos anteriores, te pongas al corriente, porque esa es parte del cómo vas a ser un buen elemento en tu grupo de aplicación de la palabra. Entonces viene una pregunta: ¿tiene su grupo un propósito en la forma en que se pastorean y se cuidan unos a otros? Me llama la atención, ¿eh? ¿Te gusta la palabra? La forma en la que se pastorean.
Todos somos llamados a ser pastores de los unos a los otros. Entonces sí es importante que entendamos eso, porque de esa forma vamos a poder ser de gran bendición para nuestros grupos. ¿Que yo soy el pastor de alguien? ¿De veras? ¿Tengo ese llamado? ¡Claro! Tienes ese llamado. Es más, la Biblia dice que somos sacerdotes todos. ¿En qué sentir? En que vivimos en devoción a Dios. Todos tenemos que estar bien buscando someter nuestras vidas en devoción a Dios, ¿no? El real sacerdocio que dice la Biblia que somos. Así que es importante que entendamos cuál es el propósito de los GAPS y hacerlos con propósito, según lo que ya hemos aprendido. Y la pregunta incómoda que viene es esta, ¿no? Entiendo que todavía no estamos formados como grupos de GAP, pero hazte la idea como si ya estuvieras ahí y ponte a pensar en la posibilidad de que esa pregunta se te haga a las 4 o 5 semanas de haber iniciado los GAPs. Si alguien viniera a evaluar tu grupo y determinara el éxito que tuvieron en el cuidado de los demás, ¿qué aparecería en su reporte o evaluación? Entonces esta es una buena pregunta simplemente para tenerla en mente, ¿no? Y a cada rato vivir evaluándonos cuando ya estemos con los GAPs, ¿no? ¿Cómo vamos? Aún no está de más, tal vez cada mes hacernos esas preguntas. ¿Cómo vamos? ¿Estamos cumpliendo el propósito? ¿Sí estamos creciendo en ser más relacionales? ¿Estamos creciendo en el cuidado mutuo? ¿Sí estamos creciendo en generar un ambiente en donde la confidencialidad es evidente? En donde no hay intimidación, en donde los que llegan se pueden sentir como si hubieran llegado, no sé, al lugar más seguro de este planeta. ¿Por qué? Porque esa es la atmósfera, la cultura que ya se formó. Entonces sí es bueno que estemos haciendo ese análisis y no asumamos que ya estamos haciendo las cosas bien, porque cuando asumimos que estamos haciendo las cosas bien es porque lo más seguro lo estamos haciendo mal. Siempre hay que estarnos examinándonos cómo es que vamos con las metas. Y bueno, aquí para darnos parámetros a los encargados y también a los que no vayan a ser encargados, nos dejan estos cuadros con 8 pasos. Es una herramienta con 8 pasos para tener un tiempo redentor de convivencia. Y los primeros 4 pasos hablan de las cosas que se tienen que revelar y los otros 4 pasos en el segundo cuadro, en las cosas en las cómo yo tengo que responder en mi grupo. Entonces el primer paso habla del punto 1 que dice sea transparente. Entonces ya lo mencioné antes, parte de que un grupo funcione en transparencia es que el encargado sea el más transparente de todos, ¿sí? Y no va a ser fácil, es la tarea más difícil, porque puede pasar que vayas a ser en las primeras sesiones el único vulnerable y transparente. Y vas a ser tentado a decir, no, esto no es para mí, o sea, aquí yo soy el único pecador, no, aquí nadie peca, yo soy el único malo, ¿no? Esa va a ser la tentación, pero tienes que perseverar en eso, en ser el bicho raro del grupo por un tiempo, ¿sí? Porque eso Dios lo va a honrar. Y eventualmente los bichos raros se tienen que sentir todos los que no quieran entrar dentro de la dinámica de la transparencia. Porque si no vas al grupo para reconocer que necesitas ayuda, entonces ¿para qué vas? Todos necesitamos ayuda. Entonces la esperanza es que todos seamos transparentes, pero la esperanza más alta es que inicie con el que es el encargado. Y cuando el encargado pone el tono de la cultura que se quiera ahí adentro, eventualmente todos van a ir cayendo a abrazar a esa cultura. Entonces tú inicia. Y aún te animo a que si no terminas siendo un encargado del grupo, pero te queda muy claro esto, seas tú el que inicies y que tu encargado aprenda de ti, ¿no? Acuérdate que no es el encargado porque es el plus ultra, es el encargado porque entendió esto, pero no significa que porque lo entendió lo va a aplicar correctamente, ¿no? Entonces todos nos seguimos ayudando, ¿no? Para que no juzgues a la ligera de que ¿por qué lo pusieron de encargado si ni siquiera tiene iniciativa para la transparencia? Bueno, es que pasó el examen de entender las cosas, pero también lo podremos remover en dado caso que no quiera crecer en estas cosas, ¿no? Y tal vez te pondríamos a ti, pero todos nos tenemos que tener paciencia, ¿no? Eso es bien importante, la paciencia. Otro punto de ser transparente es que seas real sobre la tentación y el pecado y que pidas retroalimentación y oración. Entonces, la transparencia sí es bien importante, la retroalimentación, porque muchas veces el orgullo es ese, que soy transparente. Mira qué transparente soy, te suelto todo mi pecado, pero no quiero que me digas nada sobre mi pecado. Es típico, y eso habla de un corazón orgulloso, que en realidad no está buscando ayuda, sino que se quiere ver piadoso,
¿no? Y eso no es, para eso no son los gaps. Los gaps son para reconocer que estamos mal y que los demás puedan hablar verdad a nuestras vidas, aún verdades que yo ya sepa, pero que a veces las escucho mejor cuando vienen de las bocas de los demás, ¿no? O con los ejemplos de los demás. ¿Amén? Ese es el primero, algo que tengo que revelar en esos momentos. Otra cosa es mantener la reciprocidad. Y vienen algunos puntos de lo que significa eso. No deje que nadie se esconda. No deje a nadie esperando. No permita que el tiempo se centre solo en una persona. Entonces, eso sí es bien importante. Sí, yo sé que va a haber momentos en los que vamos a ser tentados de que no, ve, la hermana viene llorando, viene destrozada y la hermana va a querer expresar todas sus emociones en ese momento, toda su problemática. Y no que no hay tiempo para eso, pero el encargado tiene que saber manejar cuánto es ese tiempo de más que se le va a dedicar a ese hermano o hermana, ¿no? O cuándo es que le va a decir, hermana, queremos tocar tu tema, pero vamos a esperar al final, tal vez. O ahorita, por el momento, ahorita nada más vamos a orar por ti. No, o sea, va a variar, no hay una plantilla que te diga, no, es que cuando pase esto tienes que hacer esto, eso no existe. Lo que sí existe es el discernimiento y que entre todos discernamos si es el momento de dedicar la hora y media o 2 horas de nuestro gap, dedicar media hora a esta situación o simplemente poner como un calmante en lo que ya pasamos a las demás cosas y al final de la reunión ahora sí, abordar todos, ¿no? Pero sí es importante eso, ¿no? No dejar que nadie sea, hicimos unos videos por ahí, ¿no? El secuestrador, ¿no? No dejar que nadie secuestre la reunión, ¿no? Porque aunque sí puede pasar que uno tiene un problema más grande que todos los demás, no significa que ese grupo es la terapia de esa persona. Se estaría perdiendo la bendición de todos los demás. O sí puede ser otra vez el balance sano de que vamos a dedicar un poco más de tiempo a ti, pero no significa que vamos a romper nuestra agenda porque en este momento tú decidiste abrirte con esto. Más bien vamos a buscar otros tiempos para darte seguimiento. ¿Ok? Y si la persona en realidad entiende por qué está ahí, va a decir, claro que sí, en la humildad que Dios le dé, ¿no? Si la persona es ensimismada, se va a ofender y se va a ir. Entonces va a variar, no hay una plantilla, ¿ok? Pero sí es parte de la labor del que es el encargado, determinar esos tiempos y se va a equivocar también a veces. Entonces también tenemos que tener gracia para los que vayan a ser encargados. No siempre van a hacer un trabajo perfecto. Entonces el encargado se tiene que asegurar de que nadie se esconda, de forma que a veces va a hacer las preguntas incómodas. Oye Silvita, ¿y tú qué piensas de la pregunta? Oye Polo, ¿y tú qué piensas de la pregunta? ¿Ok? ¿Por qué? Porque tal vez Polo y tal vez Silvita están muy callados en esa reunión y lo que se quiere es que ellos también participen, ¿no? Y tal vez ese empujoncito es lo que va a usar Dios para que ellos conecten e interactúen con el grupo, ¿no? Entonces no les sorprenda que eso van a ser los encargados y créanme que no va a ser porque la traigan contra nadie, es porque es parte de su trabajo integrar a los que estén, a los asistentes, ¿no? Ya, no deje a nadie esperando. También hay que estar muy alertas de quién no ha participado pero sí quiere participar, ¿no? Entonces, porque siempre hay un hermano, y no que sea malo, pero siempre hay un hermano que quiere participar y qué bueno, pero también hay otros hermanos que no quieren participar tanto, pero también quieren participar, pero el hermano que quiere participar mucho siempre roba la atención. Entonces es también parte de, tú ya participaste, ahora vamos a dejar a otros que participen, ¿no? Y eso te lo va a dar el tiempo y el discernimiento que conforme vaya pasando el tiempo. El otro punto es sea específico, haga preguntas que expongan el corazón, pida explicaciones, pregunte sobre las disciplinas espirituales. Otra vez, acuérdense que las reuniones de GAP es para atacar el problema del corazón, no la conducta. La conducta nos está revelando algo que hay en el corazón. Entonces, tengamos mucho cuidado de empezar a dar consejería, a resolver la conducta, sin antes haber hecho las preguntas que escudriñan e indagan en las motivaciones del corazón que llevaron a la persona a ejercer ese patrón de conducta. Eso es rey en la consejería bíblica y va a ser, ese tema va a ser rey en los gaps. No podemos darnos el lujo de comenzar a aconsejar a alguien sobre los pasos que tenga que dar sobre su pecado sin antes no haber indagado en que la persona misma entienda por qué es que dio esos pasos, porque tal vez tú ya lo sabes,
O sea, tal vez es tan claro como el agua para ti, pero para la persona no. Y aunque tú le digas cuál es el problema, no lo va a asimilar igual a que si ella misma o él mismo encuentran la motivación detrás que los llevó a cometer ese acto. ¿Ok? Entonces sí es bien importante que hagas unas preguntas que expongan el corazón y pidas explicaciones, ¿no? ¿Por qué hiciste eso y qué te llevó a esto? ¿Cómo te hizo sentir esto? Eso con la práctica va a ir sucediendo, pero sí es importante que nos ejercitemos en eso. Y otra vez, no es fácil, es difícil, pero con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo y su palabra, acuérdense que no necesito ser un teólogo experto en consejería. Lo importante es que yo lea mi Biblia y me deje llevar por lo que la Biblia me muestra que puedo expresar a otros. Preguntas sobre las disciplinas espirituales, pues claro, va en conjunto. Una vez que ya se reveló el problema del corazón, también debo de yo preguntar qué es lo que está haciendo la persona para morir a eso o para luchar contra eso, ¿no? Y si no está haciendo nada, si no está orando, si no está leyendo su Biblia, si no está viniendo a los GAPS, si nada más vino ese día, si no está viniendo a los domingos para escuchar el sermón, pues ya sabemos mucho del problema por qué está así, ¿no? Porque no se está alimentando de nada. El terreno lo está ganando el mundo. El siguiente punto es: sea discreto, garantice la confidencialidad, tenga cero tolerancia a los chismes, pregunte antes de compartir para que se ore por el asunto o se refiera a alguna otra persona. Este tema es bien importante. La discreción, y sí es un tema que me gustaría aclarar, porque todavía cuando a veces escucho hablar a algunos, me da la impresión de que piensan que los GAPS es un club donde todo lo que se diga ahí, todo se queda ahí. Y no es así. Sí quiero aclarar que no es así. Quítatelo de la cabeza. El GAP sí es un lugar donde vamos a guardar la confidencialidad, donde va a haber discreción de los problemas que se puedan manejar ahí. ¿Sí se entiende la diferencia entre los que se puedan manejar ahí? Si viene una persona que me comparte que está abusando de niños, ¿se tiene que quedar ahí? No se puede quedar ahí. No sería amoroso que esa persona que me comparte eso, yo le cubriera su pecado a ese nivel, ¿no? Esa puede ser una opción, sí quiero aclarar. De hecho, tiene que ser una opción. Si alguien está abusando de niños, yo lo tengo que denunciar. O sea, por eso las iglesias luego se meten en grandes líos, porque no entienden que Dios puso instituciones, y aunque la iglesia es la más grande institución que representa el evangelio, no es la autoridad que trae justicia en la tierra. ¿Ok? Entonces, si alguien está haciendo un tipo de pecado de ese tipo, sí se le va a restaurar, ¿no? Si es cristiano, porque puede pasar que un cristiano haya caído en una tentación así porque viene de un trasfondo horrible de ese tipo, ¿no? Pues se le va a buscar restaurar a nivel iglesia, si es que él es sometido y humilde, pero también se tienen que tomar las otras acciones que se tienen que tomar como un proceso, como parte de su proceso de restauración. Y si eso implica ir a las autoridades, se tiene que hacer. Y obviamente el pastor lo tiene que saber para eso. Pregunta. No importa que haya un arrepentimiento. Así es. Si hay un arrepentimiento genuino, esa persona va a decir, pues voy a tener que pagar las que tenga que pagar como consecuencia de mi pecado. Punto y se acabó, ¿no? Entonces, es como, voy a poner un ejemplo, un narcotraficante que viene a Cristo y cometió muchas de las suyas, ¿no? Que hizo daño a personas e incluso tal vez hasta mató, ¿no? Si en realidad ha venido a Cristo, él se va a entregar a las autoridades, ¿no? En una iglesia donde estábamos, en grupos así pequeños, un hermano se acercó a mí y a otro hermano que éramos que lideramos ese grupo, y ya tenían como 4 años de cristiano y se daba por Dios. Y él confesó precisamente que él había asesinado a 2 personas. Entonces sí fue un impacto fuerte. Entonces nosotros acudimos al pastor y juntos pues hablamos con el hermano, dijimos
Sí, legalmente no tenían quien lo acusar y las pruebas para inculparlo. ¿Mm? Y, y si pasa eso está bien, o sea, gloria a Dios, ¿no? Que no nada más le perdona sus pecados para la vida eterna, sino que aparte le permite tener una libertad en la tierra para proclamar a Cristo, ¿no? Pero la actitud siempre fue de humildad, de sí, estoy verdaderamente arrepentido y me voy a ir a entregar a las autoridades, ¿no? Entonces, sí queda claro lo de ser discretos. Ser discreto es esto: nadie va a saber nada de mi grupo de GAP que no tenga que saber. Eso es la discreción. Nadie va a saber nada de lo que me comentes que no tenga que saber la persona. Si la persona lo tiene que saber y se tiene que revelar a otras personas, obviamente siempre se le va a avisar a la persona a la que está confesando algo, los pasos que se van a dar, ¿no? La persona no tiene por qué sentirse ofendida de que se vayan a dar esos otros pasos. Si es un hermano y entiende la filosofía del ministerio de los GAPS, entonces entiende que el cuidado que se requiere en esta situación en particular que ha confesado requiere que se escale la situación a otros niveles, ya sea con el pastor, ya sea con el encargado de los GAPS, si es que hay un encargado de los GAPS, ¿ok? Ya sea con el consejero, ya sea con quien se tenga que llegar, al nivel que se tenga que llevar la situación, ¿ok? Entonces, sí es importante que entendamos eso, porque si no, entonces podemos hacer un mal manejo de los GAPS, ¿no? La confidencialidad no es tan así como exactamente, ¿no? Como que un pacto de sangre que nos juntamos, nos cortamos, nos juntamos la sangre y de aquí nada sale. No es así aquí en los GAPS. ¿Sí queda claro esa parte? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok. Ajá. Una de las cosas que también puede cohibir a algún hermano o hermana en ser transparente con eso es de que a lo mejor le da mucha pena su pecado y no lo confiesa por temor a que al grupo o al líder del grupo que se lo va a confesar vaya y luego lo acuda con el pastor. Porque luego es otro de los problemas. Sí, sí. Cualquier cosa, pues es que el hermano me sacó la lengua, no, lo voy y lo acuso con el pastor. No, voy y lo acuso con el pastor. Sí, sí. Entonces, ¿qué parámetros se tienen que medir? O bien realmente desde ahorita sabemos que cualquier situación, así sea hasta porque le grité a mi esposa, un ejemplo, luego el encargado vaya y acude con el pastor. Claro. Porque si así es la situación, entonces nosotros ya sabemos. Claro. Otra vez, no hay una plantilla. El parámetro es ese: lo que se pueda arreglar en el grupo no tiene que salir del grupo, ¿no? Si los hermanos podían haber discipulado esa situación de que le gritaste a tu esposa, por poner ese ejemplo que tú pusiste, yo creo que eso puede quedar en el grupo, es evidente que puede quedar en el grupo, ¿no? Entonces, ¿cuándo es que tiene que salir del grupo? Cuando el grupo ya no tiene la capacidad de aconsejar, ¿no? O cuando el grupo reconoce que ese no es un pecado cualquiera, que tiene que ser tratado a otros niveles, ¿no? Sí, o sea, es difícil que yo les dé parámetros y mucho en la práctica va a haber algunos errores, ¿no? Pero la esperanza es que aprendamos aún de nuestros errores para que la próxima vez que nos pase, pues no volvamos a cometer ese error. Yo creo que básicamente son pecados ya muy graves, ¿no? Uh-huh. Son adulterio. Exactamente, ¿no? Pecados que a lo mejor bíblicamente no sería bueno tratar porque tenemos un pastor. Exactamente. Entonces, si yo quisiera, digamos, si yo estuviera encargado suponiendo y quiero tratarlo, Claro. yo te digo a ti, estaría encubriendo su pecado y a lo mejor Claro. no tengo la experiencia para tratar ese tema. Sí, no, y también tiene mucho que ver con la posición dentro de la iglesia de esa persona, ¿no? Si el líder de alabanza está en fornicación y tú no me dices que está en fornicación, pero lo tengo aquí tocando cada 8 días, ¿dónde estamos parados como iglesia? ¿No? Ok. Y un punto antes de pasar al siguiente, al 5, la discreción también entra. Tengamos mucho cuidado, porque yo me enteré por ahí en uno de los gaps de los que teníamos antes de cerrarlos, que alguien estaba hablando de mí, pero o sea, no diciendo el problema que tenía contra mí, pero sí diciendo que, pues sí, que tenía resentimiento contra el pastor y no sé qué y cosas así. Eso no es discreción, ¿eh? Eso ya es estar metiendo cizaña en los corazones de las personas.
Exactamente. La discreción sería, tengo un problema con un hermano, ¿no? Ni siquiera tengo que decir que está en un nivel de autoridad dentro de la iglesia, porque si no, entonces ya estoy mandando mensajes, ¿no? Tengo un problema este es mi problema, ¿no? Y obviamente hay que tener cuidado, porque si la persona está en disciplina y su problema es que el pastor lo puso en disciplina, ajá, es que si dices, es que estoy en disciplina y tengo un problema con un hermano, ya saben con quién es tu problema. ¿Estamos de acuerdo? Porque no estoy de acuerdo en mi disciplina, ¿no? O sea, tengamos mucho cuidado con cómo nos manejamos. Cuando un hermano está haciendo ya un comentario así, el líder, el encargado le tiene que parar su carro y lo tiene que exhortar de su pecado. ¿Ok? Porque no podemos permitir ese tipo de gente que se quiere pasar de viva, ¿no? Y hace ese tipo de comentarios así para plantar una cizaña y queriendo, con una máscara de humildad, de que miren, tengo este problema, ¿no? Ayúdenme, denme consejo porque no estoy de acuerdo con esta situación, ¿no? Cuando una persona no está de acuerdo con una situación, que vaya directamente con el hermano. ¿Sí se entiende esa parte? Ok. Punto 5, celebre el progreso. Celebre las respuestas a oraciones, motive a dar pequeños pasos hacia la obediencia, agradezca a Dios por los avances. Esa es ya la parte de la respuesta, ¿ok? Tú como encargado de un GAP, debes de estar buscando celebrar cuando alguien dio un paso de obediencia según lo que se le aconsejó. Debes de estar buscando darle seguimiento y traer a la atención esos cambios. ¿Por qué? Porque eso va a motivar no solamente a la persona a seguir siendo fiel y perseverar en esos cambios o en esos pasos que se le exhortaron dar, sino también va a motivar a todos los demás que se den cuenta que esta cosa está funcionando. Mis 2 horas no son 2 horas perdidas, ¿sí? Mi tiempo en devoción con los santos no es un tiempo perdido, sino se está dando fruto. Entonces, es parte de cómo yo voy a reconocer eso, es que celebre cuando hay pasos de obediencia, ¿okay? O motive, y que también celebre las respuestas a las oraciones que alguien pidió en ese momento. Y por eso es que hay que dar seguimiento, ¿no? De las oraciones. Hay que apuntar las oraciones. De hecho, cada grupo debería estar, si no todos, por lo menos escoger a uno que saben que es el que no tiene ningún problema en llevar nota, ¿no? A que cada que se reúnen, anote las peticiones de oración y que tal vez al final se las comparte a todos por WhatsApp o no sé, y de esa forma llevar una bitácora y poder dar un seguimiento de las respuestas que Dios haya dado a esas peticiones, ¿ok? El punto número 6 dice, ore en el momento, use 1/3 de su tiempo para orar, ore en voz alta y con pasión, pida a los demás que oren unos por otros. Eso de ore en el momento también es parte de lo que conforme la práctica te lo va a ir dando. Pues por un lado no queremos romper el esquema, tenemos un currículum de púlpito que queremos seguir, ¿cierto? Y si se puede queremos terminar todas las preguntas que vengan ahí, ¿ok? No siempre tiene que ser así, si la dirección en la que nos lleva el Espíritu ese día, nada más podemos responder a 2 preguntas de las 5 que venían, está bien. O sea, no se trata de forzar esta situación tampoco. Un escenario ideal es que sucediera, que todo el currículum de púlpito se cubriera en una sesión, pero si no se cubre también está bien. ¿Por qué? Porque tal vez se tenía que indagar de más en un tema en particular de los que tocaba o alguna de las preguntas en particular. Entonces no tengan miedo de hacer eso, tampoco tengan miedo de por acabar el currículum de púlpito, nos detengamos a orar, porque lo que acaba de confesar el hermano se puede ver que está quebrantado y que necesita consuelo. Entonces, en ese momento el encargado del GAP no sería imprudente en decir, hermano tal, ¿quieres orar por el hermano cuál? O yo mismo como encargado orar por el hermano. Pero de preferencia animar a otros a que oren por otros. No necesariamente tengo que ser yo el que haga todas esas cosas, ¿ok? Entonces sí es importante hacer eso, porque eso va a alimentar y enriquecer el compromiso mutuo que tenemos los unos por los otros y también demostrar la dependencia que tenemos de Dios para que Él sea el que repare nuestras vidas últimamente, ¿no? Entonces sí es importante mantener la oración central en esas reuniones, ¿ok? Con eso también no quiero decir que cada vez que alguien confiesa algo hay que orar por esa persona. Es parte de lo que, otra vez, no hay una plantilla, tenemos que aprender a discernir dónde cabe una oración, dónde no cabe una oración, dónde cabe una oración hasta el final,
y dónde la tenemos que hacer en el momento. ¿Ok? ¿Sí queda clara esa parte? El 7, dé seguimiento a su grupo. Haga un seguimiento rápido para animar, haga un seguimiento regular para mostrar interés, trabajen en parejas para cuidar los unos de los otros. Entonces, el seguimiento es bien importante, iglesia. ¿Por qué? Porque puede ser que el Espíritu Santo estuvo trayéndonos convicción en la situación en la que confesamos, en el momento del gap, pero también recordemos que el mundo nos está vendiendo sus ideas, nosotros mismos a veces nuestra falta de piedad, no leímos la palabra lo suficiente, no estuvimos orando, y la siguiente semana otra vez mi corazón está donde no debía estar. Entonces, ¿cuál es parte de la labor de mis demás integrantes del grupo? Pues que me den seguimiento para que ese estado en el que me llevó el Espíritu, yo continúe a querer estar ahí, humillado, rendido, en necesidad. Y la única forma a veces en la que eso va a suceder es si ustedes o el encargado del GAP hace equipo con el Espíritu Santo para dar seguimiento a esas cosas, ¿no? Para que no se dé carpetazo, como diríamos por ahí, a un tema, sino más bien sigamos ahondando en el tema. Entonces, también no te sientas ofendido cuando seas tú al que le están dando seguimiento, al contrario, siéntete cuidado. Wow, eso que confesé, sí se lo tomaron muy en serio. Seguramente es porque es importante, porque yo mismo lo confesé porque lo creí que necesitaba ayuda, entonces que no me caiga por extraño que me van a dar seguimiento y mucho menos me vaya yo a molestar por ese seguimiento. Entonces, no te sientas intimidado de dar seguimiento y no te sientas ofendido cuando te den seguimiento, ¿ok? Entonces, obviamente es parte del trabajo de todos, pero en particular del encargado del GAP, mostrar interés en las cosas que ya se dijeron y de animar a otros. El siguiente punto es, bueno, eso de trabajar en parejas también es una estrategia. Hay veces que el encargado del GAP ya tiene de por sí muchas tareas, ¿no? Dentro de su trabajo, dentro de su familia, dentro de la iglesia y encima dentro del GAP. Entonces lo que puedes hacer es dividir las cargas. Entonces tal vez tú no le vas a dar seguimiento, pero sí asignas a alguien para que le esté dando seguimiento en las próximas semanas o en la próxima semana. Entonces eso es de lo que habla al final, de que trabajen en parejas para cuidarnos los unos a los otros. Y eso ya es estar dando seguimiento, o sea, el que tú asignes a alguien. El punto 8, desarrolle un plan de cuidado basado en la severidad. En grupo con un compañero, pida permiso para consultar, recurra a un asesor. Ok, entonces, ¿a qué se refiere la severidad? La severidad del pecado. Entonces, dependiendo del pecado, se va a tratar de tal o cual forma, ¿no? Si el pecado es menor, se puede tratar en esa sesión y se acabó. Si el pecado es de una escala en donde vemos que es de mayor impacto, que está afectando más la vida de la persona o aún la vida de la iglesia, se tiene que diseñar la forma en la que se va a tratar esa situación, ¿no? Y muchas veces no nada más va a ser con seguimiento, tal vez ya va a ser con, ¿sabes qué? Vas a llevar un discipulado con una persona, vas a leer este libro juntos, o tal vez vas a tener que reunirte con el pastor, porque esa es la situación lo amerita. ¿Sí me entienden? Entonces, no todos los problemas se van a quedar ahí y no todas las soluciones van a estar en los gaps, ¿ok? Y es lo que tenemos que determinar, desarrollar un plan de cuidado basado en la severidad de ese pecado que fue confesado. ¿Tienen dudas hasta el momento con lo que hemos visto en esta lección? Y bueno, ya por último, en la siguiente hoja dice, prepárense, discusión. ¿Se les dificulta mostrar más las luchas de su propio corazón o responder a las luchas de otros? Estas son preguntas para contestar nosotros, y si quieren nos dividimos en grupos de 4, o de 3, grupos de 3 hagamos. Y contestemos a estas preguntas en lo que termina la sesión. Son 12 minutos que tenemos. Y ya con eso damos por terminada la sesión, ¿les parece? Y traten de ser lo más sinceros y honestos a las respuestas. ¿Qué pasó?
Claro. Sí, sí. Sí, no, el seguimiento es truculento, ¿no? Ahí entra la parte de conocer más a los hermanos, ¿no? Porque aún alguien te puede decir una mentira, pero hay veces que podemos identificar las mentiras porque conocemos al hermano, y si yo veo que el hermano no está dando otros pasos diferentes a los que ya de por sí estaba dando, pues tengo que dudar un poco de si eso que me dice es verdad, e indagar, hacer las preguntas fuertes. Otra vez, aquí está otra parte que me gustaría aclarar. La gracia no es que yo no te digo nada. La gracia es que lo que yo te diga te lo voy a decir con gracia y con verdad. De forma que si yo indago en ti, tú no lo tomes como ofensa que yo indague en ti. Tómalo como ofensa si lo hice sin gracia. Pero el indagar no tiene ningún tinte de pecado. Al contrario, demuestra cuidado, demuestra compañerismo, demuestra que quiero llevar tus cargas junto conmigo. ¿Ok? La falta de gracia no es que yo no haga esas cosas. Porque muchas veces así es como se interpreta la gracia, es que esta persona no tiene gracia, no deja que el Espíritu obre en mí, o simplemente no da tiempo a que mi pecado se resuelva con el tiempo. ¿Eso es gracia? ¿Eso es lo que la Biblia nos enseña? No, la Biblia nos enseña a hablar verdad en amor. La Biblia nos enseña a juzgar con justo juicio. Entonces, dar gracia es ir más allá de las relaciones promedio, y es hacer las preguntas difíciles en los momentos incómodos y difíciles. Eso es dar gracia. Obviamente siempre considerándonos nosotros mismos como esa persona, que podríamos estar así. Y esa es la única forma en la que vamos a hacerlo, con humildad, cuando tenemos bien en claro esa parte, de que no te pregunto porque yo soy más que tú, te pregunto porque tú ya te confesaste, y mi labor como miembro de esta iglesia es cuidarte en medio de ese pecado. Entonces no sé si aporta a lo que dijiste. Okay. Bueno, pues ya, nos quedan 9 minutos, tómenlos para resolver a esas preguntas, contestar lo más fiel posible a ellas, y aunque ya habla en contexto de grupo, ponte a pensar más en tu contexto personal. ¿Cómo estaría tu corazón? ¿Cuál es tu tendencia? ¿Cuál es tu inclinación? ¿Ok? Y déjenme orar ya para que ya no tengamos que regresar a la oración. Padre, te damos gracias por este tiempo y gracias por mis hermanos y hermanas, Señor. Síguenos equipando, Señor. Queremos tener gaps exitosos, y no porque nadie falta o porque somos muchos en los gaps, sino porque en realidad estamos buscando implementar estas cosas en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos y danos la gracia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.